Este es el hombre que traicionó a los dos bandos más poderosos de la Guerra Fría. Un fantasma en los libros de historia que, sin embargo, movió los hilos de algunos de los conflictos más importantes de la época. Probablemente no conozcas su nombre, Kim Philby. Pero después de hoy, entenderás por qué su sombra aún se proyecta sobre el mundo del espionaje. Era el aristócrata británico ideal, educado en Cambridge, destinado a mandar en el MI6. Sin embargo, su verdadera lealtad estaba con el Kremlin. La paradoja es brutal. Su apariencia de patriota era su disfraz, su traje, su coartada. Philby se hizo amigo íntimo de James Jesus Angleton, el cazador de espías más implacable de la CIA. ¿Un espía soviético y el jefe de contrainteligencia de la CIA, mejores amigos? Quédense con eso, porque en esa relación absurda se esconde la clave de la traición más grande del siglo XX. Entonces te preguntarás, ¿cómo un solo hombre, armado con encanto y convicción, logró poner de rodillas a los servicios de inteligencia de Occidente desde dentro? Imagina un hombre tan perfecto en su rol que nadie sospechaba, y menos aún que se convertiría en su peor pesadilla. Ese fue Kim Philby, un aristócrata educado en Cambridge, con modales exquisitos, traje impecable y una reputación intachable. Su disfraz perfecto comenzó allí, en Trinity College. Ahí se forjó su coartada. El sistema creía que gente como él estaba inmunizada contra la traición. Esa confianza absoluta fue su primera arma. Graduado en Historia y Economía en 1933, se volcó en la Sociedad Socialista de Cambridge. Un intelectual que pronto se volvió un creyente ferviente. La derrota del laborismo en 1931 lo desilusionó, el ascenso del fascismo lo radicalizó. Vivir en Viena durante la represión antifascista lo convenció de que solo el comunismo tenía el poder de detener el horror. No era un flirt político, era fe. El segundo pilar, la causa sagrada, funcionaba así. Para Philby, traicionar a Gran Bretaña no era traicionar a su país, era servir a la justicia global. Cuando en 1934 fue reclutado por el NKVD, su misión fue presentada como un deber moral. El arma secreta, desligarse de sus contactos comunistas, integrarse perfectamente en la élite británica y convertirse en un espía encubierto. Así lo instruía Arnold Deutsch, su primer controlador soviético. Así vimos la sinergia letal, el aristócrata de aspecto impecable con el fervor revolucionario de un cruzado. El sistema nunca sospechó de alguien que encarnaba su modelo ideal, incluso cuando empezó a operar como agente doble. Esa confianza fue su blindaje. Mientras ascendía en el MI6, su traje era su máscara, su clase su excusa y su fe su motor. Piénsalo, Cambridge era un nido de comunismo idealista en la época, una fábrica de espías para la URSS, y Philby surgió de ahí armado con las credenciales que le dieron acceso a los niveles más altos del MI6. ¿El resultado? Con ese disfraz perfecto y esa causa sagrada, se convirtió en un agujero de gusano dentro del MI6, una puerta secreta que llevó la inteligencia occidental directamente a manos del Kremlin. Nadie lo vio venir, nadie lo interrogó, nadie dudó de él. Porque nadie quería creer que un hombre como Kim Philby pudiera ser el traidor definitivo. Él no trepó, se infiltró. En octubre de 1944, Philby ascendió hasta convertirse en jefe de la sección 9 del MI6, encargada de combatir el espionaje soviético. El colmo del engaño, el lobo era el guardián del gallinero. Desde ahí, Philby no solo filtraba información, dirigía qué agentes occidentales vivían y cuáles morían. Fue en ese puesto donde manipuló operaciones, saboteó contraataques británicos y estadounidenses, e incluso hundió un plan aliado en Albania. La línea narrativa se vuelve cinematográfica cuando, en 1951, dos de sus compañeros, Guy Burgess y Donald McLean, huyen a Moscú. Aquí es donde la ironía más oscura aturde. Philby, el principal sospechoso, es asignado para investigar la fuga. El investigador es el culpable, y nadie lo ve venir. Y ahí está Angleton, jefe de contrainteligencia de la CIA, almorzando con él en Washington, compartiendo confidencias. Philby le provee consejos sobre espionaje, le ayuda a descartar sospechas, mientras sostiene en su bolsillo la llave del engaño. Esa amistad tóxica se convierte en coartada perfecta. La paranoia de Angleton se dirige hacia otros, nunca hacia quien verdaderamente traiciona. Philby alimentó esa paranoia con historias de falsos moles y operaciones encubiertas para que Angleton los persiguiera. Esa cacería de sombras le compraba tiempo, encubriendo sus movimientos verdaderos. Él eligió a su amigo, el perseguidor, para que dirigiera la persecución, una maniobra perversa digna del mejor thriller. Incluso cuando los documentos del MI5 y los rumores lo señalaban, Philby se mantuvo escéptico, negando todo y aferrándose a su verdad ideológica. Le confesó al Stasi: «Es una historia sucia, pero la causa es pura».
Esa frialdad calculada es la marca del maestro del engaño. Ya lo vimos construir su disfraz, adoptar su causa. Aquí, en el corazón del Mi-6, lo puso todo en juego. Y funcionó. Porque nadie quería creer que su ídolo era el enemigo. El legado de Kim Philby no se mide solo en archivos robados. La verdadera explosión se dio en la psicología de las agencias occidentales. Cuando huyeron Burgess y McLean en 1951, Philby cayó bajo sospecha. Renunció al Mi-6 en julio de ese mismo año, pero no fue hasta 1955 que el Foreign Secretary lo exoneró públicamente. Aún así, las raíces del veneno ya estaban dentro. La CIA y el Mi-6, antes aliados inseparables, quedaron partidos por la paranoia. La amistad de Philby con James Angleton consignó a este último a una espiral obsesiva, buscó moles en cada rincón, sospechó incluso de sus propios agentes. Esa niebla que sembró Philby duró décadas, paralizando acciones, destruyendo carreras y debilitando el colectivo de inteligencia occidental. Los documentos filtrados por él, planes secretos de operaciones en Albania, detalles de agentes infiltrados, estructuras de redes clandestinas, no solo costaron vidas, también socavaron misiones completas. Y luego está su final en Moscú. Philby no apareció como un héroe del Kremlin. Lo recibieron, lo premiaron con un puesto menor en la KGB y con decoraciones, pero siempre fue una pieza más del ajedrez soviético, nunca el jugador principal. Bebió en exceso, vivió rodeado de vigilancia, y murió en 1988 con el estigma de un traidor que sirvió a una causa que jamás le traería paz. La traición de Philby dejó un legado doble. Además de la información que robó, sembró una desconfianza tan profunda que aún resuena. En el contencioso del espionaje, sembró la semilla del miedo interno, de la reacción exagerada, limpiaron muchas redes legítimas, dañaron la cooperación entre aliados y ralentizaron la eficacia operativa. Porque más letal que el traicionado es el traidor que logra convertir al sistema contra sí mismo. Ese fue el precio real de Philby. No solo cedió secretos, escribió una herida abierta en la cultura de inteligencia occidental. La historia de Kim Philby permanece como una cicatriz en la memoria del espionaje occidental. No fue un villano obvio con cara de caricatura, era, y sigue siendo, un espejo incómodo de nuestras propias fallas. Su traición resulta tan perturbadora porque surgió del corazón del sistema, un patriota ejemplar, un hombre en quien confiaban, que reveló cuán ciega era esa confianza. Hoy, esa lección resuena con más fuerza que nunca. La historia de Philby nos recuerda que la amenaza interna puede ser mucho más devastadora que cualquier enemigo externo. El daño no solo fue la información filtrada, sino el caos que generó en la CIA y el Mi-6, sospecha, desconfianza, purgas internas, traiciones ficticias. Una institución entera atrapada en una selva de espejos creada por su propia paranoia, justo como sucedió después de su exposición. En la actualidad, con nuevos actores como Rusia o China operando en el terreno informático y humano, la analogía sigue siendo brutalmente válida. La penetración interna, esa bomba de relojería que nadie espera, está más viva que nunca. Así lo confirman casos recientes, desde investigaciones prolongadas en Mi-6 hasta la obsesión paranoica de la CIA tras el impacto de Philby. Entonces queda la pregunta, ¿fue Kim Philby una anomalía propia de un momento histórico? ¿O fue el primero en demostrar una vulnerabilidad fundamental que seguimos ignorando? Quizá ambas cosas. Pero si te interesa que exploremos cómo esas lecciones se reflejan en los espías modernos, coméntamelo y lo hacemos en otro vídeo.